En el siguiente video vamos a ver la definición de derivada de una función en un punto X y para ello vamos a trabajar con una función. En este caso, el gráfico es de una función cuadrática, ¿sí? A la cual lo que vamos a hacer es marcarle un punto, ¿sí? Un punto P, en este caso el que aparece ahí. Y lo que vamos a hacer es trabajar con dos coordenadas de ese punto. Una, en este caso en X, llamada justamente X, ¿sí? Y la coordenada, obviamente, correspondiente en Y es la denominada f de X, ¿sí? Porque estamos hablando de lo que sería la imagen de X. Por lo tanto, en nuestro caso, va a ser f de X, ¿sí? Ahora bien, si lo que hacemos es, en este caso, realizar un incremento, ¿sí? Un incremento que nosotros lo vamos a denominar h, ¿sí? Con cierta medida, lo que vamos a hacer es generar sobre el eje X un punto, en este caso, que vamos a denominar X más h, ¿sí? ¿Por qué X más h? Bueno, por la X que teníamos antes, más el incremento h genera ese X más h. Donde ese X más h, ¿sí? Va a generar un punto Q en la curva, ¿sí? En lo que sería el gráfico, correspondiente al eje Y sería f de x más h, ¿sí? ¿Por qué f de x más h? Obviamente porque estoy trabajando con la imagen de x más h, ¿sí? Ahora bien, lo que hacemos es, a partir de f de x más h, trabajar con una recta que es secante a el gráfico, ¿sí? Que pasa por P y que pasa por Q, como se puede ver ahí, ¿sí? Entonces, en este caso es secante. Ahora bien, si nos damos cuenta, el segmento h que está ahí graficado es igual al incremento h que habíamos hecho anteriormente, ¿sí? Por eso se llaman los dos igual, se llaman h. Ahora bien, considerando el segmento que aparece al ladito, f de x más h menos f de x. ¿Por qué esto es f de x más h menos f de x? Bueno, porque es el segmentito S, ¿sí? Que es la diferencia entre lo que vale f de x más h, que es lo más largo, digamos, ¿sí? Menos lo que vale f de x. Por eso esa diferencia es el segmento f de x más h menos f de x. Ahora bien, f de x más h menos f de x lo vamos a llamar delta de y y h lo vamos a llamar delta de x, ¿sí? Eso lo que hace es generar un cociente denominado cociente incremental, ¿sí? Que es lo que determina es la pendiente de la recta PQ. Que si ustedes pueden ver ahí, lo que hicimos simplemente fue reemplazar a delta de y por lo que vale f de x más h menos f de x, y abajo delta de x lo reemplazamos por h, ¿sí? Que era el segmentito que habíamos hecho anteriormente. Bien, una vez entonces que tenemos el cociente incremental y que sabemos que representa la pendiente de la recta secante, esa que aparece ahí, que pasa por P y por Q, representa a la pendiente de la recta secante, ¿sí? Lo que vamos a ver es lo siguiente. Fíjense que a el incremento h ahora lo que hicimos fue darle un valor, ¿sí? Ese valor va a ir variando. Si ustedes observan, tiene la misma medida que delta de x, porque es igual, ¿sí? Ahora bien, como dijimos que puede ir variando, vamos a mostrarlo, ¿sí? ¿Cómo podemos hacerlo? Bueno, moviendo el punto Q, por ejemplo. Si ustedes observan el punto Q, al ir moviéndolo, ¿sí? En este caso, H está cambiando de valores, se está achicando, ¿sí? Y el punto Q se está haciendo cada vez más cercano,
si ustedes pueden observar, más cercano, más cercano, más cercano al punto P. Lo que pueden observar ahí es que al acercarse Q al punto P, H está tendiendo a 0. ¿Qué significa que H tiende a 0? H tiende a tomar valores, ¿sí?, muy cercanos al 0. ¿Estamos? Eso pasa cuando el punto Q se está acercando, acercando, acercando a el punto P, ¿sí? Ustedes pueden ver cómo se modifica ese incremento. ¿Qué pasa ahora cuando el punto P y el punto Q coinciden? Bueno, fíjense, la recta que antes era secante, ¿sí?, que pasaba por P y por Q, ahora es una recta tangente a la curva, es decir, que pasa por un único punto. ¿Se entiende? Es una recta tangente. ¿Mm? Esa es la diferencia cuando P es igual a Q. ¿Mm? Ahora bien, ¿qué estaría significando esto? Como lo que estamos haciendo es que H tiende a 0, entonces para, en este caso, sacar la pendiente de esa recta que ahora es tangente, ¿sí?, necesitamos utilizar límites. El límite cuando H tiende a 0, ¿sí? El límite cuando H tiende a 0 de la expresión f de x más h menos f de x sobre h es igual a f', ¿sí?, como pueden ver ahí, f' de x. Ese f' de x, ¿sí?, está implicando derivada, ¿sí? Derivada, ¿sí?, en este caso, que es la pendiente de la recta tangente. ¿Estamos? Que es lo que habíamos dicho. Es decir, que para utilizar la pendiente de la recta tangente estamos refiriéndonos a lo que es el concepto de derivada, ¿sí? Bien, en este ejemplo lo que vamos a hacer es encontrar o hallar la derivada de f de x es igual a x al cuadrado más 3 en el punto x igual a 2. Para eso entonces encontramos, en este caso, el gráfico de la función f de x igual a x al cuadrado más 3. Y nos referimos al punto P, ¿sí?, en este caso, porque x es igual a 2, es lo que me están preguntando, ¿sí? Entonces la idea es marcar un punto Q, ¿sí?, y la recta que pasa por P y por Q es una recta secante, recuerden ustedes, ¿sí?, una recta secante que corta el gráfico, como pueden ver ahí. En ese caso está representada por I igual 1x más 5, que si yo voy modificando y voy corriendo el punto Q en este caso, estoy obteniendo diferentes rectas secantes, ¿sí?, a el gráfico. Esa es la recta tangente, ¿sí?, a la función f de x en el punto x igual a 2. Lo que nosotros necesitamos es encontrar la pendiente de esa recta tangente, ¿sí? Recuerden ustedes que para encontrar pendientes, ¿sí?, de las rectas secantes en este caso, hacíamos la fórmula que aparece ahí, esa división, y me daba cuál era la pendiente de la recta secante, ¿sí? Recuerden ustedes que hacemos delta de y sobre delta de x, bueno, que en este caso es 3 sobre 3, que nos da 1, ¿sí? Obviamente, si nosotros vamos modificando la recta secante, van a ir obteniéndose diferentes pendientes, como lo podemos ver ahí, ¿no? O sea, voy modificando los valores, claramente voy moviendo la recta, estoy obteniendo diferentes pendientes, ¿sí? Todas de las rectas secantes. ¿Estamos? Es importante entender esto. La recta tangente es la roja, ¿sí? Ahora bien, cuando el punto Q se acerca al punto P, fíjense que H tiende a 0, ¿sí? Se acerca, se acerca, se acerca, y llega un momento en el que, ¿qué ocurre? Ocurre que la pendiente de la recta secante claramente no se puede determinar, ¿sí?, porque no hay recta secante, ¿estamos? Ahora lo que obtenemos es una recta tangente, ¿sí? Es la recta tangente que aparece ahí en rojo. Esa recta que es tangente está representada por, en ese caso, 4x, ¿sí?, menos 1. Ese 4 es el valor de la pendiente de esa recta tangente. Ahora bien,
Pero ¿cómo hacemos para saber realmente que ese 4, esa m, es, en este caso, la pendiente de esa recta en x igual a 2? Bueno, obviamente eso se realiza a partir de la definición de la derivada, que es la definición que tenemos ahí abajo, y vamos a utilizar un manejo con esa definición a partir de este ejemplo y vemos cuándo y por qué da 4. Entonces, lo que haremos es hallar la derivada de la función f de x igual x al cuadrado más 3 en el punto x igual a 2. Es decir, lo que vamos a encontrar es la pendiente de la recta que es tangente a la función f de x igual a x al cuadrado más 3 en el punto x igual a 2. Y para encontrar esa pendiente es necesario tener claro dos pasos. El primero es encontrar la derivada, ¿sí?, de dicha función y en segundo caso evaluar, ¿sí?, en ese caso a la función derivada en x igual a 2. ¿Sí? Por lo tanto, vamos a empezar con el primer paso, considerando, ¿sí?, la derivada por definición, que es la fórmula que habíamos visto, la definición de derivada, que es el límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x sobre h. Ahora, hay que considerar que en el ejemplo que nos dan, f de x es x al cuadrado más 3. ¿Sí? Por lo tanto, si ustedes observan, la definición de derivada tiene un apartado que dice f de x. Por lo tanto, para nosotros, f de x va a ser x al cuadrado más 3. Ahora bien, en la definición de la derivada también aparece f de x más h. ¿Esto qué significa? Bueno, significa que tenemos que en la función reemplazar a la x, pero por x más h. ¿Sí? Entonces, vamos a hacerlo y veamos que si la función es f de x igual a x al cuadrado más 3, entonces f de x más h es reemplazar a la x, ¿sí?, por x más h. Por lo tanto, esto nos quedaría de la siguiente forma. Nos quedaría x más h al cuadrado más 3. Entonces lo que hicimos fue reemplazar a la x por x más h. ¿Sí? Ahora bien, el cuadrado de x más h lo podríamos resolver como un binomio al cuadrado o bien haciendo el producto, ¿sí?, dos veces de x más h. Es decir, lo que podríamos hacer es considerar a x más h al cuadrado como x más h por x más h. Esto es por si no tenemos la fórmula, ¿sí?, del binomio al cuadrado. En definitiva es lo mismo, hay que aplicar la propiedad distributiva, en este caso x por x, que me quedaría x al cuadrado, x por h, que me quedaría x por h, luego la distributiva con la h, h por x, que me quedaría h por x, ¿no? Y por otro lado, h por h, que es más h al cuadrado, y bajamos el más 3. Lo que podemos observar de lo que nos acaba de dar es que los términos x por h y h por x son términos semejantes, ¿sí? Es lo mismo xh que hx. Por lo tanto, lo que podríamos decir es que tendríamos x al cuadrado más 2xh
más h al cuadrado más 3. ¿Sí? Por lo tanto, en este caso, vamos a decir que f de x más h es para nosotros la expresión x al cuadrado más 2xh más h al cuadrado más 3. Entonces, ahí tenemos f de x por un lado, que es x al cuadrado más 3, y por el otro lado tenemos f de x más h. ¿Sí? ¿Para qué necesitamos esos dos datos? Porque en el límite que tenemos acá, en la derivada por definición, aparecen esos datos. ¿Sí? Aparece f de x más h y aparece f de x. Por lo tanto, voy a tener que reemplazar ahora para poder encontrar el límite cuando h tiende a 0. Entonces vamos a hacer ese reemplazo para poder calcular ese límite. Acá tenemos entonces los datos y vamos a hacer el reemplazo en este caso, la derivada por definición. Voy a seguir escribiendo la notación de derivada, que es f' de x es igual a el límite cuando h tiende a 0 de. Y ahora hacemos el reemplazo correspondiente. En este caso, vamos a hacerlo donde diga f de x más h, voy a reemplazar por, obviamente, lo que acabamos de sacar. ¿Sí? Entonces vamos a hacerlo. Sería x al cuadrado más 2xh más h al cuadrado más 3. Ahí reemplazamos ya por lo que sería f de x más h. Y ahora me faltaría menos, es decir, lo colocamos acá, menos, y lo que vale f de x, que obviamente f de x es la función x al cuadrado más 3. Por lo tanto, vamos a ponerlo para poder después sacar el límite. Ojo, acá va entre paréntesis, ¿sí? Porque estoy hablando de x al cuadrado más 3. Hay dos términos, ¿sí? Entonces ese signo menos de adelante va a afectar a los dos términos. Luego, todo esto sobre h. Bien. Como podemos observar, acá, ese menos que está adelante, ¿sí? Lo que va a hacer es cambiar el signo de los términos que están dentro de ese paréntesis. Es decir, me va a quedar menos x al cuadrado y menos 3. Por lo tanto, vamos a seguir escribiendo la notación de límite cuando h tiende a 0. Y ahora lo que vamos a hacer es cambiar los signos de los últimos términos. Más 2xh más h cuadrado más 3 menos x al cuadrado menos 3. Y todo esto sobre h. La idea acá, ¿cuál es? La idea es que se puedan simplificar algunas expresiones, como por ejemplo la primera, que es x al cuadrado, con menos x al cuadrado, porque son opuestos. De igual forma, el más 3 con el menos 3. Y de esta manera nos queda en el numerador 2xh más h al cuadrado. ¿Sí? Por lo tanto, lo que nos estaría quedando por ahora sería el límite cuando h tiende a 0 de 2xh más h cuadrado en el numerador sobre h. Perfecto. Ahora bien,
es muy importante entender que como estamos sacando un límite, al final de todo, h, como está tendiendo a 0, la voy a tener que reemplazar por 0. Si yo el reemplazo por 0 lo hago en este momento, me voy a encontrar con que esto me va a dar 0 sobre 0, por lo tanto va a ser una indeterminación, entonces el límite no lo voy a poder sacar. Por eso, entonces hay que hacer algún manejo algebraico de manera tal que pueda encontrar y determinar ese límite. En el caso de arriba, lo que nosotros podemos ver es que en el numerador aparece 2x h más h al cuadrado. Si ustedes observan, entre esos dos términos hay algo que hay en común, ¿sí? Que en este caso es la letra h, ¿sí? Está en el primer término 2xh y en el segundo término h al cuadrado. Es por eso que uno de los casos que nosotros conocemos es el factor común, ¿sí? Por lo tanto, puedo extraer el factor común h, ¿sí? Porque es el que es común a esos dos términos. Es decir, esto nos quedaría de la siguiente manera. El límite, cuando h tiende a 0, de... Y acá lo que hacemos es extraer como factor común a la h, ¿sí? Vamos a acercarlo un poquito para mirarlo mejor, a la h por 2x más h, ¿sí? Ahí lo que hicimos nosotros fue extraer el factor común h sobre h. ¿Para qué hacemos ese manejo? Bueno, justamente como lo podrán ver ahí, aparece una h arriba y una h abajo, ¿sí? Como en este caso la que aparece acá y la que aparece acá, ¿sí? De manera tal que lo que nos estaría quedando es, a partir de esa simplificación, 2x más h, ¿sí? En este caso, como lo que estamos haciendo es sacar un límite cuando h tiende a 0, lo que haríamos es el reemplazo que habíamos hablado de la h por el 0. Entonces esto nos queda de esta manera, el límite cuando h tiende a 0 de 2x más h, y como la h tiende a 0, dijimos, va a ser reemplazada por 0. Entonces nos va a quedar 2x más 0, ¿sí? Y en ese caso me quedaría entonces 2x, y este 2x, es lo que representa a la función derivada, ¿sí? Que la notación es f' de x, de la función f de x, ¿sí? Esta función que aparece acá, 2x, es la derivada, ¿sí? En este caso de la función f de x igual a x al cuadrado más 3, que representa a todas las pendientes posibles, ¿sí? De las rectas tangentes a esa función. Ahora bien, como a nosotros no nos interesan todas las pendientes, ¿sí? de las rectas tangentes, solamente nos está importando la pendiente en x igual a 2, es necesario el paso 2. El paso 2 que dice evaluarla en el punto que se pide, en el punto x igual a 2, ¿sí? Entonces, en este caso, como segundo paso, tenemos que debemos evaluarla en x igual a 2. Fíjense, ahí está f' de x igual a 2 por x. Y ahí dice familia de todas las pendientes m, ¿sí? De rectas tangentes a la función f de x igual x al cuadrado más 3. Es decir, lo que nosotros encontramos a partir de la definición de derivada, ¿sí? Es otra función, ¿sí? Que se llama función derivada, justamente porque es lo que estamos sacando, ¿sí? Pero que lo que representa es
una familia de pendientes, ¿sí? de rectas tangentes que tiene esa función. Ahora bien, si lo que nosotros queremos es encontrar la pendiente en un punto específico, en un punto indicado, es necesario entonces reemplazar, ¿sí?, en la función derivada por ese punto que me están solicitando. En el caso de nuestro ejemplo, nos estaban hablando del punto x igual a 2, ¿sí? Es decir, cuando x vale 2. Por lo tanto, la idea, ¿cuál es? La idea es reemplazar a la x por 2 en la función derivada. ¿Sí? La función derivada es 2 por x, por lo tanto, entonces lo que nosotros vamos a hacer es 2 por 2. ¿Sí? Por lo tanto, f' de 2 es lo que estaríamos haciendo, porque estamos reemplazando la de x por 2. Entonces me quedaría 2 por y el reemplazo del 2. Por consiguiente, nos quedaría que, en este caso, f' de 2 es igual a 4, porque 2 por 2 es 4. Y este 4, ¿qué es lo que representa? Es el valor de la pendiente de la recta tangente, ¿sí? Es la pendiente de la recta tangente a la función f de x, a f de x, en x igual a 2. ¿Sí? En el punto x igual a 2.